Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Sí estuve con la jefa Lek, pero ¿qué tiene eso de sorprendente? Estoy confundida. Chonlada, con su expresión naturalmente cautivadora, volvió a preguntar, aún más desconcertada porque no entendía a qué se debía todo ese alboroto entre las dos empleadas. ¿Qué era tan chocante? Lo único que sabía era que Apple la había llamado para pagar su siesta durante el trabajo, haciéndola sentarse ahí hasta el final de su turno. Después de que Apple le dio permiso para descansar, ella había dejado de preocuparse por nada más y terminó durmiendo pacíficamente hasta alrededor de las 5 a.m. Cuando se despertó, había salido silenciosamente de la oficina mientras Apo todavía dormía en su silla. Eso fue todo. Chomlada, no te hagas la tonta, esto es en serio. He trabajado en Waiting durante años y aparte de la secretaria de la jefa Lek, nadie ha sido llamada a trabajar toda la noche como tú. Y los empleados que estaban contigo dicen que tuviste las agallas de discutir con la jefa Lek, pero ella no te despidió. Además, ella habla contigo más que con cualquier otra persona. Entonces, Pinoch, ayúdame a aclarar esos rumores. Lo que dice no es... Chonlada estaba a punto de decir que los rumores y especulaciones eran completamente infundados, pero sabía que en el mundo actual a la gente le encanta difundir chismes e inventar historias para entretener, especialmente en el lugar de trabajo. Sin embargo, se dio cuenta de que si lo negaba todo y lo aclaraba demasiado rápido, todo el progreso que había logrado hasta ahora se desperdiciaría. De hecho, incluso podría resultar más difícil acercarse a Apo después de esto. Entonces decidió usar los rumores, sabiendo que eran falsos, para crear una atmósfera en la que la gente malinterpretaba la situación. Esto podría ser divertido e incluso podría facilitar las cosas. Entonces, Chonlada, ¿cuál es la verdadera historia? Bueno, esperemos y veamos, ¿de acuerdo? Esta presión me está volviendo tímida. Oh, entonces hay algo de verdad en ello, ¿eh? Bueno, eso también depende de la jefa Lek, ¿no? Será mejor que ella responda eso, ¿no crees? Como Pinoch era el tipo de persona que, una vez que sabía algo, todo el hotel lo sabía muy pronto. Chomlada decidió aprovechar los rumores. ¿Quién sabe? Quizás así sería más fácil acercarse a Apo y realmente no fue su culpa. Los rumores habían comenzado por culpa de la propia Apo, así que bien podía dejar que se difundieran. Prim, ¿alguna empleada ha estado presentando quejas o protestas últimamente? No, jefa Lek. Ningún departamento ha informado de ninguna queja, pero algo se siente extraño estos últimos días. Apo sacó el tema a colación con su secretaria personal, reflexionando sobre el cambio en la atmósfera del hotel. Sentía que algo había cambiado, especialmente la forma en que los empleados la miraban. Por lo general, evitaban el contacto visual, temerosos de ser escrutados o reprendidos. Sin embargo, en los últimos 2 o 3 días, Apo había notado que se había convertido en el centro de atención. Creo que es por un rumor que circula en el hotel, pero no estoy seguro exactamente de dónde empezó. ¿Qué clase de rumor? No es nada importante, jefa Lek, no te preocupes. Si me involucra, necesito saberlo. Su secretaria la miró con incredulidad. Era difícil creer que Apo, que era conocida por su objetiva e indiferente a los chismes triviales, estaría realmente preguntando por rumores. Normalmente, ni siquiera dejaría que alguien comenzara a hablar de algo sin importancia antes de cerrar la conversación. Hay un rumor sobre tu relación con la señorita Chomlada. Algunas personas vieron a Chomlada salir de tu oficina hace unos días y ahora dicen que pasaron la noche juntas. Eso no es cierto, lo sé. He trabajado contigo durante años, pero los demás no lo saben, Prim.
Normalmente no te importan los rumores. Este se esfumará pronto. Ya se trataba de especulaciones comerciales o chismes relacionados con Waiting. Apple nunca dejaba que la perturbaran ni se molestaba en corregir malentendidos. Creía que el trabajo hablaba por sí solo y que la competencia era la mejor manera de demostrar el valor de una persona. Apple confiaba en su inteligencia, sus ideas y sus habilidades, cualidades que le hacían destacar incluso entre sus competidores. Sin embargo, cuando se trataba de rumores de relación, especialmente si involucraban a alguien tan problemática como Chomlada, sentía una necesidad urgente de dejar las cosas claras. Quería que todos supieran que Chomlada era exactamente el tipo de persona que más despreciaba. No quiero estar en el centro de rumores con Chomlada. Pensé que mi hija había olvidado el camino a casa. Si volver a casa significa que dejaras de obligarme a hacer cosas, me encantaría volver más a menudo. Entonces te prometo que dejaré de obligarte a hacer algo que no quieras. Apple alzó una ceja y miró incrédula a su padre, Addison, mientras intentaba descifrar sus verdaderas intenciones detrás de esas palabras. Finalmente había regresado a casa después de varias semanas, ya que generalmente prefería quedarse en el hotel o resort, cualquier cosa con tal de evitar escuchar a su padre insistir en que conociera a alguien que él consideraba ideal.